tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy miércoles 23 de marzo del 2022. Esta es la primera emisión de Noticias 7. Gracias siempre a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través, por supuesto, de nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. Compañeros, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? Carito, estamos con la expectativa de qué es lo que sucede en la Asamblea Nacional con respecto a la ley de inversiones. Así es, pero compañeros, amigos televidentes, buenos días. La primera jornada de este debate definitivo que empezó el día de ayer quedó suspendida. Está de nuevo, el informe ha regresado a la comisión por la falta de apoyos. Nosotros estaremos hablando y discutiendo eso más adelante. Correcto, Lautaro. Hay vicios o posibles causas de corrupción en un hospital materno infantil en el Guasmo. Coméntanos, por favor. Así es, Vero. Las autoridades están investigando lo que sería una mafia que se aprovecha de las mujeres embarazadas, de escasos recursos la mayoría, a quienes les cobran por tener una cama en uno de estos hospitales. Tendremos los detalles de esta impactante noticia. Byron, ¿a quién tendremos ahora en nuestras entrevistas? Buenos días. Verónica, ¿cómo estás? Carolina, Lautaro, televidentes. Hoy estará con nosotros el ministro Marcelo Cabrera, el titular de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, para hablar sobre la situación invernal, el golpe a la vialidad, que ha sido muy fuerte, sobre todo en el Austro y algunas regiones también del litoral. Agenda nutrida para esta mañana, así que les invitamos a que nos acompañen, amigos. Vamos enseguida con los titulares. El presidente Guillermo Lasso explicó el alcance de su veto parcial a la ley de interrupción del embarazo y dijo que espera una actitud patriótica de la Asamblea, no solamente sobre este tema, sino también sobre la ley de inversiones. No hay los votos en el legislativo en la aprobación de la ley de inversiones, luego de que Pachacuti y la ID rechazaran el informe y pidieran su archivo. La presidenta Guadalupe Llori ha convocado para el jueves al mediodía. Red de corrupción en la maternidad del Guasmo es denunciada por las autoridades. La ministra de Salud advirtió que se sancionará a todos los responsables. Atención, amigos, el Gobierno Nacional se pronunció la tarde del pasado martes 22 de marzo por el trámite de proyecto de ley de atracción de inversiones que realiza la Asamblea Nacional y cuya resolución no se conocerá hasta mañana. Carolina. Así es, justamente ayer, 8 de la mañana, estuvo convocado el pleno de la Asamblea. Fueron cerca de 4 horas de debate, 20 intervenciones, y lo que se decidió fue, frente a la falta de apoyos, regresar el informe que estaba previsto que se conozca, que se conoció de hecho, a la comisión para poder acoger de nuevo todas las observaciones de lo que han planteado las diferentes bancadas. Lo que se pudo sí ya notar en esta jornada fue evidentemente las posturas. Por un lado, UNES ha dicho que aunque hayan cambios, no apoyarán, sus 47 legisladores no apoyarán este proyecto de ley. Por otro, la Izquierda Democrática y Pachacutic mencionaron que irán por el archivo. De hecho, el asambleísta por Pachacutic, Darwin Pereira, ya propuso una moción de archivo que está pendiente que se debata. Y aquí es cuando mencionaban ustedes justamente aquí en esta mesa ayer, más las sumas y restas, los votos que sí existen son para el archivo. 88 votos entre Pachacutic, Izquierda Democrática y UNES. Sin embargo, el oficialismo solamente tiene 45 votos con el apoyo del PSC y la bancada del Acuerdo Nacional. Nosotros, no sé si producción, tenemos la nota que hemos preparado sobre lo que ha sido la primera jornada. Veamos el reportaje. Luego de 20 intervenciones y frente a la evidente falta de apoyo para la aprobación del proyecto de ley de inversiones, el oficialismo abogó por el retorno del informe a la comisión para ajustarlo. Nosotros no estamos cerrados a que se hagan los cambios que son necesarios para que este proyecto de ley se pueda aprobar. Estoy acá para ver si es que podemos hacer un último esfuerzo y llegar a un acuerdo y llegar a esos 70 votos que el país necesita. Y es que llegada la fecha del segundo debate, los apoyos no fueron suficientes para concretar una aprobación. Las correcciones que ha hecho la comisión no son de lejos ni siquiera suficientes. Antes de iniciado el pleno, ya lo advirtió Pachacutic y la Izquierda Democrática. Nosotros hemos resuelto no apoyar. Vamos por el archivo de este proyecto de ley. Ahora a la legislatura le toca trabajar contra reloj porque solamente tienen 48 horas para tramitar el proyecto económico urgente. El plazo fenece a la medianoche del jueves. Que hoy hago un llamado, Presidenta, a que los 137 legisladores
Pongamos el pecho para que esta ley pueda salir. Caso contrario, entraría por el Ministerio de la Ley, tal cual lo envió el Ejecutivo. La legislatura está convocada para el jueves a la 1 de la tarde. Carolina Basante, Noticias 7. Lo cierto es que el gobierno no tiene los 70 votos. Ayer conversábamos aquí en esta mesa de trabajo con la asambleísta Natalia Arias, miembro del CAL y también de la comisión, y decía que efectivamente, aunque no se sorprendió, se esperaba que la izquierda democrática tome alguna posición radical, pero no el archivo del proyecto. Más bien con los cristianos, decía ella, como ganaron un voto en la comisión por el reemplazo de César Rón, cambió un poco su estrategia en torno. Lo cierto es que mañana habrá que ver qué es lo que sucede, pero el gobierno la tiene dura. Parece que no va a conseguir los 70 votos. Lo más probable es que se archive la ley. Hay muchos comentarios de por qué se suspendió la sesión. Recordemos que ayer en el segundo debate se debía votar, pero se acogieron al artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que permite que un proyecto que se está debatiendo retorne a la comisión, en este caso la de Desarrollo Económico, para que en un plazo de 48 horas se acojan o no las observaciones vertidas por las diferentes bancadas. Y además, en palabras del presidente de esta comisión, Daniel Noboa, él ha dicho que quiere una especie de reunión con los diferentes líderes de las 5 bancadas legislativas para que puedan llegar a un consenso, buscar la manera de que en el debate final se pueda votar y aprobar esta ley que necesita 70 votos, como ya ustedes ya lo han analizado. Recordemos que el debate tiene que efectuarse hasta las 23 horas y 59 minutos del jueves 24 de marzo. De lo contrario, la ley no podrá poder seguir tramitándose porque es una ley de carácter urgente, de materia económica urgente. Así es, justamente, y es lo que tú decías, Byron, es muy cierto. Quizá la izquierda democrática en un principio tenía sus reparos, pero no se esperaba que ellos tengan esta posición del archivo. Lo que ellos sí han dicho es que van a esperar a ver qué pasa hasta el jueves, posiblemente de acogerse a las observaciones, y evidentemente aquí el oficialismo tendrá que plantearse bien si es que cómo lo va a hacer para poder ganar estos 16 votos de la bancada. Aún así, no le alcanzarían, haciendo las cuentas, son 45 los que tienen seguros, más los 16 de la izquierda democrática, no le alcanzarían. Pero, por ejemplo, podría también ganar votos en Pachacutic. Pachacutic ha mencionado que para ellos lo que requieren es que se elimine el primer libro de este proyecto de ley. El primer libro justamente se trata de las alianzas público-privadas, las delegaciones, es algo que ellos mencionan que a pesar de los candados y el tratamiento que se le ha dado, podría tener este sentido privatizador, y es lo que ellos rechazan. El oficialismo en un principio dijo que no tendría sentido eliminar todo el libro porque quitaría la esencia de lo que es la ley, el espíritu de la ley como tal, que es el de inversiones. Sin embargo, horas más tarde, ayer, luego del debate, pues ha mencionado que están abiertos al diálogo y también a poder barajar las diferentes posibilidades para poder ganar. Dentro de Pachacutic se quieren, mejor dicho, no solo Pachacutic, también la izquierda democrática quieren votar de forma orgánica, como no lo han hecho en los últimos debates que ha habido, por ejemplo, incluso la ley tributaria, el veto por la ley del aborto. Esto ha causado fracciones, pero ahora los partidos quieren mostrarse unidos. Sin embargo, dentro de Pachacutic hay por lo menos 10 asambleístas que sí lo estarían pensando, y es con ellos con los que el oficialismo debe empezar con el diálogo. Es durísimo, efectivamente es durísimo lo que tienen, pero está corriendo el tiempo, tenemos hasta el jueves. Exactamente, porque hay otro escenario que sería que se dilate este segundo debate, y por ende, si se pasa el plazo, que como hemos dicho es hasta el jueves, entraría este proyecto de ley mediante el Ministerio de la Ley, como ocurrió anteriormente con otros proyectos del Ejecutivo, y eso haría que efectivamente ya todo lo que ha hecho la Asamblea y causa este malestar. Sí, es muy viable si es que no se cumplen los tiempos. Pero a propósito de lo que ha dicho Carolina, tenemos las declaraciones del presidente Guillermo Lasso, quien explica el por qué es importante este proyecto, que lo que busca es atraer la inversión extranjera para los proyectos que generen empleo en el Ecuador. Escuchemos lo que dijo el presidente. Queridos amigos, desde el despacho presidencial en Carondelet, les quiero dirigir unas pocas palabras, solo para transmitirles la importancia que tiene la ley de atracción de inversiones. Ecuador es un país que necesita empleo. Muchas mujeres, muchos jóvenes ecuatorianos viven en la informalidad o en el desempleo. Pero para crear empleo necesitamos inversión en sectores como el de hidrocarburos, minerales, energía, telecomunicaciones, en infraestructura. Y esta ley, que tiene varios capítulos, trata sobre modernizar
la ley de alianzas público-privadas, de modernizar la normativa relativa a las zonas francas. También trata sobre la ley de mercado de valores y otros temas importantes relativos a la economía, orientados fundamentalmente a la creación de empleo, que es el problema cotidiano de una gran mayoría de mujeres y jóvenes ecuatorianos. Por eso estoy luchando, por eso estoy aquí. Me debo a ustedes. Yo sé lo que es ser un padre de familia que necesita empleo. El presidente de la República anoche en su cuenta de Twitter, aunque su discurso suena un poco más desesperado, y muchos de sus ministros también en Twitter, sobre todo, y algunos sectores productivos, hay que decirlo con nombre y apellido, sobre todo las cámaras, insisten en que es necesarísimo que el país tenga este nuevo cuerpo normativo para generar empleo a través de las inversiones. Lo cierto es que la oposición no va a dar los votos. Habrá que ver qué sucede esta mañana, porque en política todo puede pasar, incluso hasta que puede entrar por el Ministerio de la Ley, porque claro, muchos suspicaces dicen que el haber pautado, o mejor dicho, haber dejado a la 1 de la tarde del día jueves, apenas les deja 8 a 10 horas, que es muy poco para debatir un proyecto de ley con tantos artículos, son 260. ¿No? Bueno, la selección puede ir de lado, porque al final el que está trabajando, o sea, ahí veremos si efectivamente o les importa más el fútbol o el país. O sea, eso creo que está al margen, porque nadie calcula justo a la hora que bajo la selección, eso lo decía ayer la asambleísta. Lo que sí es cierto es que en articulados más grandes, más extensos de otras leyes se han tirado 12 horas. Entonces presumo yo que no les va a alcanzar el tiempo. Y efectivamente, si juega ahí el cálculo del Ministerio de la Ley. Lo cierto es que, como van las cosas, está muy complicado para el gobierno. Así es muy complicado, pero ya que ustedes han mencionado el fútbol, hay que decir, la política también es como el fútbol. Hasta que no se dé el último pitazo, todo puede pasar, y eso es lo que tenemos que estar pendientes del día jueves. Es durísimo el trabajo, y la estrategia que el oficialismo debe tomar aquí es llegar con consensos el día jueves ya solo para votar. Así no pierden tiempo, así no se arriesgan a que el debate se extienda y que evidentemente pasen las horas y esto o pueda ser archivado o pueda entrar por el Ministerio de la Ley. Pero ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el mensaje que es muy importante también tomar de que no haya un consenso, y qué pasaría con de no aprobarse esta ley, de pasar por el Ministerio de la Ley o incluso el archivo? Pues evidentemente aquí se cierne el fantasma de la muerte cruzada nuevamente. En el debate se mencionó esto, los legisladores han dicho que no quieren amenazas por parte del presidente de la República, y él también ayer fue consultado al respecto durante su encuentro con periodistas. Él no habló directamente, pero tampoco descartó que se esté validando esta opción. Ha dicho que se quiere reservar lo que vendrá, o la estrategia o las acciones que se tomarán una vez que sea tomada la decisión en el legislativo, pero evidentemente la opción de la muerte cruzada y la alternativa esa está presente. Claro, todos los días se le pregunta al presidente o a los miembros de gobierno si están analizando esta muerte cruzada. La razón para esto es porque el presidente tiene muchas complicaciones, según dicen, para gobernar cuando presentas proyectos de ley y en la Asamblea no se los trata a tiempo o no se recibe el apoyo para poder aplicarlos. Entonces, recordemos que este es un mecanismo, un recurso constitucional en el que implica que se vayan absolutamente todos, tanto del legislativo como el presidente también tendría que dar un paso al costado, convocar a nuevas elecciones, renovar evidentemente estas funciones del Estado. Pero, como lo ha dicho el presidente, por el momento no lo hace, aunque habrá que ver, porque efectivamente es muy complicado cuando tú presentas tantos proyectos y en la Asamblea no tienes tampoco una buena respuesta. El problema de fondo es que no creo que vaya a haber una solución frente a los problemas que se dan en la Asamblea Nacional, que no es solamente de este periodo legislativo, sino de muchos años anteriores. Se podría analizar tal vez otra alternativa, como una consulta popular. Sin embargo, estaremos pendientes de qué es lo que sucede hoy con todos estos asuntos que nos atañen a todos los ecuatorianos que estamos pendientes del desarrollo de nuestro país. Ahora vamos a cambiar de tema. Los problemas de la maternidad del Guasmo van más allá de los cobros indebidos a mujeres embarazadas para obtener un cupo para una cama. Esto realmente es inadmisible, Lautaro. Así es, Vero. Se descubrió que en los exteriores del hospital Matilde Hidalgo de Prócer, en el sur de Guayaquil, hay una mafia enquistada que lo que hace es aprovecharse de las mujeres y, por ejemplo, en los exteriores,
hablan con ellas y les dicen, ¿usted quiere una cama para poder dar a luz? Bueno, cuesta entre 150 y 200 dólares. Si usted no lo quiere, usted verá dónde va a tener al hijo. Entonces es un problema muy grande porque además también hace falta medicamentos. Hay un 50% de medicamentos que no existen dentro del hospital, pero que se venden afuera. Y eso es lo que está investigando en este momento tanto la Fiscalía, el Ministerio de Salud y la Gobernación del Guayas. Así es justamente, pero hay que decirlo, si bien es cierto, esta mafia y esta denuncia sale a raíz de un reportaje periodístico, pero la Defensoría del Pueblo ya lo había alertado en 2021 con un informe que se hizo, y también dentro de la Zonal 8 de Guayaquil también se hizo un informe sobre las carencias que hay dentro de este hospital. Por ejemplo, se mencionaba en el informe que existían una lista de servicios incumplidos en tema de emergencia. No se daban las emergencias del triaje que era necesario para atender las emergencias obstétricas, tampoco las salas neonatales estaban preparadas, los quirófanos, de todos los quirófanos que había, que son como, me parece, aquí lo tengo anotado, son 5 quirófanos, 3 tenían problemas de calefacción, de climatización, y así existía otra serie de inconvenientes que estos ya habían sido anticipados y alertados por diferentes autoridades, pero hasta este momento es que salta a la luz toda esta investigación que se ha hecho y la denuncia por parte de la ciudadanía que evidentemente están cobrando, como decía Lautaro, para poder incluso tener una cámara para poder saber del estado de los pacientes adentro. Se mencionaba que les pedían $5 por una fotografía de los recién nacidos. Y es un servicio gratuito. Recordemos el porqué de este problema. Es un servicio gratuito y se está cobrando a mujeres en algo que no se lo debería hacer. El problema no es nuevo, la corrupción en los hospitales, sobre todo esta corruptela pequeña, no es decir, el cobro de $5, $10 por la fila, yo te paso el papel, yo te saco, te tramito, es muy común, pero nadie se ha atrevido a denunciarlo. Los pacientes muchas veces lo comentan, se lo habla en los corrillos, pero hasta que alguien se decidió y lo hizo público. Ayer comenzamos, y lo va a leer en el telégrafo esta mañana, con el presidente del Colegio de Médicos del Guayas, y él decía que ninguno de sus agremiados está metido en estas, pero ellos saben, porque se lo comentan entre los propios colegas médicos, que entre enfermeros, camilleros, la gente que hace la limpieza, hay esta corrupción pequeñita de el doctor receta un paracetamol y el de la farmacia le dice, va a recetar, dile que no venda y que le vaya, etcétera, etcétera. Es decir, lamentablemente la autoridad no puede estar en esas minucias tan pequeñas donde efectivamente se determina que hay estas redes de corrupción. La ministra ha dicho que va a tomar todos los correctivos, los sumarios administrativos. Yo le escuché el otro día a la ministra que decía que a veces es casi imposible desvincular a muchos de esos funcionarios que son funcionarios de carrera. Y el trámite del sumario administrativo puede tomar meses, y si es que el trabajador se siente afectado y apela, incluso años. Entonces no es tan fácil tampoco desterrar estas pequeñas redes mafias de corrupción. A propósito de eso, la ministra de Salud estuvo recorriendo a la maternidad del Guasmo y ha dicho que va a sancionar con el máximo de la ley. El Ministerio de Salud Pública informó que los presuntos actos de corrupción relacionados con cobros ilegales están siendo investigados. Desde la semana anterior, con un equipo de planta central para poder determinar qué es lo que está sucediendo en esta maternidad. La cartera de Estado hizo una visita a la maternidad con el objetivo de tomar medidas correctivas y ejecutar sanciones contra las personas involucradas en actos de corrupción y negligencia. Nosotros, como les digo, tenemos cero tolerancia ante la corrupción. No vamos a permitir que se siga extorsionando a nuestros pacientes. Las autoridades constataron que en los exteriores de la Casa de Salud se ofertaban informalmente fármacos, servicios ligados a los que brinda la entidad hospitalaria, entre otros. En este hospital el abastecimiento no llega al 50%, aún tampoco ni en fármacos ni en dispositivos médicos. Garzón informó que al momento existen 4 sospechosos y que se realizaron las primeras desvinculaciones. Y no vamos a dejar a una sola persona que haya estado involucrada en estos actos de corrupción en nuestro sistema de salud pública. Se planteó una intervención integral y se conformó un equipo entre el Ministerio de Salud Pública, la Gobernación del Guayas, la Intendencia de Policía, la Comisaría y la ATM. Esta última para hacer una intervención integral de los actos de corrupción. Manuela Bedón, Noticias 7. Y dentro de este caso también quiero comentarles que las noticias falsas no dejan de rondar.
Circulaba un video sobre una mujer que estaba alumbrando a su hijo en el baño de la maternidad. Bueno, esto hay que comentarlo, el Ministerio de Salud lo ha descartado completamente que sea actual. Sucedió, pero en 2018, este video es real, pero actualmente ese no es uno de los problemas que tiene, sino como hemos mencionado ya, este tema de las mafias. Hay 4 personas investigadas, habrá que ver cómo va con este proceso penal, a ver si se puede evitar que continúen estos tramitadores. Debería haber también un incentivo a las denuncias que tienen una sustentabilidad en el tema, ¿no? Por parte de las autoridades. Es un caso que se requiere de seguimiento, Lautaro. Ahora les contamos, amigos, que Guayaquil registra un leve incremento de casos de la nueva subvariante de Omicron. Según el director médico de la Mesa de Salud de ese COE cantonal, el descuido de los ciudadanos puede complicar los índices de contagio. Con este criterio concuerda también el presidente médicos del Guayas. Veamos qué dice. Una vez que el COE de Guayaquil levantó la alerta epidemiológica de grado 2 a grado 1, la más leve, las autoridades sanitarias de Guayaquil observan un pequeño incremento. Así lo confirma el director de la Mesa de Salud cantonal, Carlos Farhat. Registramos 523 pacientes con la enfermedad COVID-19. La anterior a esa registramos 453 aproximadamente y una mortalidad de 3 pacientes en la semana. E inclusive la incidencia de casos nuevos está en 1.7, deberá estar por encima de 2 para pensar en subir la alerta epidemiológica. Hasta el momento no. Los parámetros no nos dan para elevar la alerta epidemiológica aún. La nueva subvariante de la Omicron, llamada BA2, es a su vez un sublinaje del SARS-CoV-2, lo que preocupa a los médicos, pero no para prender las alertas. Sin embargo, el presidente del Colegio de Médicos del Guayas, Wilson Tenorio, advierte una cosa. Exceso de casos, exceso que no implica que hablemos ya de repunte o de rebrote, pero sí de un exceso de casos que nos preocupa, estando en plena vigencia un nuevo sublinaje de una variante que está circulando, se diga que ya no van más las medidas de aforo. Lo que ambos profesionales de la salud concuerdan es que los ciudadanos en el puerto principal no pueden relajarse, como se lo ha visto en partidos de fútbol con estadios a reventar, bares y discotecas a full aforo y todos sin mascarillas. Va a pasar en el partido de la selección de Ecuador con Argentina y la fiesta, entre comillas, no solamente se vive dentro del estadio, sino fuera del estadio. Bares, discotecas, restaurantes, ponen su pantalla grande, la gente va. Y efectivamente estoy de acuerdo con usted. La gente no utiliza, las personas no utilizan mascarilla. Cada vez que nosotros pensamos que ya estamos saliendo de este atolladero epidemiológico, aparece una nueva variante con un nuevo sublinaje que nos preocupa sobremanera. Byron Galarza, Noticias 7. El virus sigue entre nosotros, hay que seguir cuidándose, hay que usar mascarilla y evitar las aglomeraciones, sobre todo en estadios, bares, discotecas, donde efectivamente la gente por el calor de la emoción y la emotividad pues se descuida. Eso es clarísimo y esperemos que no hay un repunte, más allá de que ya estamos vacunados más del 85% de los ciudadanos. Y el jueves que viene el partido de la selección, ¿no? Eso va a ser crucial. Sí. Bueno, se ha mencionado no sé si crucial, pero en todo caso preocupante si la gente no se cuida. Sí. Así es, y justamente, o sea, es un ligero incremento, es del 8%, se dice que son 72 casos diarios que se reportan nuevos, pero que hay que seguir teniendo toda la precaución del caso y no confiarse. Y hemos dicho y hemos repetido aquí varias veces, la pandemia no ha terminado, es lo más importante, a pesar de que las cifras son alentadoras, si es bien cierto, pero vale la pena ser prudentes. Efectivamente, vamos a cambiar de tema ahora, amigos televidentes y compañeros, y vamos a hablar acerca de una iniciativa que tiene este gobierno con respecto a la evaluación que se va a dar a los estudiantes que desean continuar sus estudios y que van a trabajar precisamente en esto. Y ya no es un examen per se, porque este famoso examen Ser Bachiller representaba una especie de, digamos, no tanto filtro, sino más bien de impedimento, por un lado, para que los jóvenes puedan estudiar. Y sabíamos de casos sumamente dramáticos de chicos que no podían entrar a la universidad. Ahora esto se ha transformado y la buena noticia es que ya no se califican los conocimientos per se, sino las competencias. Hay una nueva forma de calificación que va a permitir ventajosamente que más de 320,000 estudiantes en este año puedan ingresar a las aulas universitarias. Es una buena noticia, Lautaro. Efectivamente, Vero, desde este miércoles se tomará el test Transformar, que es una nueva iniciativa justamente para medir las aptitudes, la habilidad, las competencias de 320,000 estudiantes de todo el país en 4 sesiones diferentes y con la particularidad de que va a ser un examen, una prueba, un test
virtual. El 94% de los postulantes lo van a hacer desde sus viviendas. Quienes no tengan acceso a Internet lo pueden hacer en 388 sedes físicas, que son universidades, son infocentros, en 4 provincias, en Guayas, en Pichincha, en Los Ríos, en Manabí, y van a tener que tener 1 hora y 30 minutos, o sea, 90 minutos para contestar 160 preguntas, que ahí más o menos usted tiene que calcular que no puede demorarse más de 2 minutos en cada pregunta, porque si no, pues va a perder el examen. Así es, y el resultado, la calificación de este test será el 50% de la nota de lo que se requiere, ¿no?, para poder tener este cupo universitario. El resto, el otro 50%, te saldrá de los expedientes académicos, el resultado de lo que ha sido las competencias y también de otras acciones afirmativas que podrán sumar para poder alcanzar este 100%. Es una nueva alternativa que se está dando a todos los jóvenes y que se espera que sea distinto a lo que fue, como ustedes mencionaban, el examen Ser Bachiller, que causó ciertos inconvenientes, pero que ahora hay una nueva alternativa. Veamos cómo les va a estos 320 estudiantes jóvenes que están aplicando para la universidad. Lo cierto, compañeros, es que no hay el cupo suficiente, es decir, no hay 320.000 plazas en las universidades. Está muy limitado por la propia capacidad e infraestructura de las universidades, así que por más esfuerzo que haga el gobierno, es la capacidad de absorción que tiene la academia, que es limitada. Y que también hay que incluir aquí a los estudiantes que están viniendo también de Ucrania, que tienen que insertarlos en la educación superior. Digamos que eso tiene preferencia. Sí. Un dato que quería comentarle a la gente sobre este test Transformar. Si usted de pronto tiene hijos, sobrinos o algún nieto que va a participar en esto, bueno, son 4 tipos de ámbitos: razonamiento lógico, verbal, numérico y de atención o de concentración. Es decir, ya no les van a preguntar, como era en la época de nosotros, en los exámenes de grado, bueno, ¿qué de matemáticas, dígame el álgebra de Baldor, cuénteme de historia, de geografía, de todo eso? Ya no, este es un examen que busca justamente las aptitudes y es un modelo que se aplica en otros países del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, y es así como pueden dar cupos para que los estudiantes ingresen a la universidad pública. Recordemos que esto ayuda mucho para la universidad pública. En cuanto a los privados, evidentemente se toman otro tipo de pruebas específicas para las diferentes carreras que ofertan. Fantástico, es una muy buena noticia, por cierto, que estamos compartiendo con nuestros amigos. Hacemos una pausa, pero ya regresamos con más en Noticias 7. No se vayan. Siete y 30 de la mañana, como lo anunciamos con nosotros el titular de la cartera de Transporte de Obras Públicas, el ingeniero Marcelo Cabrera, y es que el sistema vial por la estación invernal está siendo muy duro. Verónica. Así es, efectivamente, el invierno en el país no da tregua. Varias vías están afectadas por las lluvias. A continuación, nosotros, amigos televidentes, vamos a hacer un recorrido de las mismas en la siguiente nota. Debido al inclemente temporal que se registra en el país, varias vías se han visto afectadas. En Pichincha, la vía Calacalí-La Independencia impide la libre circulación por varios derrumbes. En la provincia de Bolívar se produjo la crecida del río Caluma, ubicado en el cantón del mismo nombre. En imágenes que varios habitantes compartieron en redes sociales, se observa cómo el caudal amenaza a las viviendas construidas al borde del afluente. El fin de semana también se reportaron inundaciones en Guayas, en el cantón Simón Bolívar, y Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos. En el sur del país, del cantón Chilla, en la provincia del Oro, completó este lunes 21 de marzo 8 días con las vías de acceso principales cerradas al tránsito vehicular. La gran cantidad de derrumbes que afecta la vía Quera-Porotillo-Chilla hace imposible que la conexión vial se rehabilite en menos de 2 a 3 semanas, según las autoridades del Cabildo. Por otro lado, la cuenca Molleturo-El Empalme registra más de 20 puntos críticos y una falla geológica grave en el kilómetro 49.
Como vía alterna está la Azores-Sud, que 3 meses ha soportado más de 10 bloqueos por derrumbes, lo que también complica la conectividad con la Sierra Centro y Sierra Norte porque es el paso principal hacia Chimborazo. La vía Girón-Pasaje, que es el acceso a El Oro, también ha tenido emergencias, pero la más grave fue hace 8 días por un aluvión en el sector de San Francisco. Andrea Orbe, Noticias 7. ¿Y qué está haciendo el gobierno para trabajar en la remediación y mantenimiento, o por lo menos mantener habilitadas las vías del eje estatal? Se lo preguntamos a nuestro invitado, ingeniero Marcelo Cabrera. Buenos días. Buenos días, Byron. Buenos días, Verónica. Un gusto siempre en compartir con usted esta mesa de diálogo. Efectivamente, tenemos un invierno que no da tregua. Estamos luchando contra la inclemencia del tiempo. Mire usted que los corredores hacia el oriente han sido rotos en un caso, en Piedra Fina, en el otro caso, en la vía importante Julio Andrade La Bonita. También tenemos los corredores Sierra Costa. Usted hacía referencia a la Loac Santo Domingo, también la Cuenca Molleturo Naranjal, la Tacunga, la Maná, entre otras. Es decir, todos los hechos se han dado prácticamente al mismo tiempo y en ese contexto queda un desafío inmenso y una prioridad, Byron y Verónica, que es reconstruir en primer lugar o recobrar la conectividad y luego reconstruir las vías a través de un desafío que tiene el gobierno, que es justamente que esos 550 millones de dólares se utilicen en el menor tiempo posible para este fin. El gobierno ya ha cumplido temas importantísimos como la vacunación, como el incremento del salario, como préstamos a bajo interés, pero ahora este es el desafío. Y hablando un poco acerca de las inclemencias del tiempo y de la situación en la que nosotros estamos viendo, existe también otra consideración, ingeniero, que quisiéramos conocer. Son vías que tienen más de 50, 70 años de construcción en muchos de los casos. ¿Ha habido, según usted, una falta de previsión y una falta de mantenimiento precisamente ante esta situación? Definitivamente, Verónica. Mire usted, se construyeron las vías, se las abandonó a su suerte y claro, las consecuencias están ahí. Tenemos un tema sumamente duro y difícil, pero por otro lado también recuerde, alguna vez conversábamos con usted, Byron, sobre un informe de Contraloría que reflejaba, Verónica, una serie de falencias al momento de construcción de esas vías en esos momentos. Falencias en la construcción, falencias en la fiscalización, etcétera, etcétera. Es decir, este momento ya no nos vamos a poner a quejar. Lo importante es poner todo el esfuerzo para que esos recursos que de manera muy pues abierta el señor presidente de la República ha brindado para este propósito, sean utilizados primero pues con un manejo muy ético y transparente y segundo, en el menor tiempo posible. Ministro, el eje estatal está siendo muy golpeado, más allá de las vías que están concesionadas de los consejos provinciales, pero hay 2 o 3 que son puntuales que entiendo ustedes están trabajando, pero además tienen ahí algunas complicaciones, incluso con la población, la del caso Cuenca Molleturo Naranjal, que creo que es la más sensible por ese conflicto que hay con los moradores de Molleturo. Cuéntenos cómo está eso y en qué tiempo puede estar la variante nueva. Byron, estamos trabajando hasta el momento sin novedad. Esperemos que así sea. Este es un hecho real, prácticamente el quitar 250.000 metros cúbicos de material es como quitar una montaña, Byron, de la vía, de tal manera que en ese contexto ciertamente va a tomar un tiempo prudencial, hablamos de 40 días hasta retirar eso y luego reconstruir la vía, de tal manera que lo que aspiramos es de que esta vía de fundamental importancia para la conexión Sierra-Costa esté abierta en el menor tiempo posible. Estamos hablando de que a partir de los 40 días ya podrá programarse las aperturas en ciertas horas del día y durante los fines de semana, por ejemplo, pero siempre cuidando su seguridad ciudadano-ciudadana.
Se ha hecho una evaluación acerca de la reconstrucción que se va a dar en las vías y los recursos que se ha destinado por parte del Ejecutivo, ¿son los suficientes para atender esta emergencia, ministro? Verónica, nunca son suficientes los recursos. Evidentemente el país tiene una enorme problemática, pero créase que con la decisión de el presidente Lasso, con el trabajo mancomunado de este ministerio, saldremos adelante. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que esos recursos lleguen a los lugares que más lo necesitan. Ministro, también usted tenía un desembolso del Banco Interamericano de Desarrollo de $128 millones para efectivamente el cuarto eje vial, que entiendo eso está en la vía por Vilcabamba, en la parte sur, que quedó pendiente de alguna administración anterior. ¿Cómo puede darnos una seguridad de que efectivamente esos fondos van a ser realmente utilizados con la prontitud del caso? Byron, seguimos insistiendo. Usted sabe que a través del Ministerio de Finanzas tiene que darse la firma correspondiente con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ayer justamente hemos tenido una reunión muy importante con el BID y esperamos que en el tiempo que falte se cristalice este financiamiento para esta obra de fundamental importancia que conecta el Ecuador con el Perú. Es el cuarto eje vial, que es la única obra que ha quedado pendiente de aquel compromiso que se firmara en 1996. Ministro, también en la vía que conduce desde Guayas hacia El Oro y que también atraviesa un pedazo de la provincia de La Suay, que hace poco pues sufrió ese colapso del puente, ¿la idea es poner un puente Bailey provisional o ya hacer un puente definitivo? Porque eso es una vía de altísimo tráfico, sobre todo para la exportación, ¿no? Así es, hemos tenido, y esa vía tiene un tráfico muy fuerte, muy alto. Aspiramos, Verónica, Byron, que hasta el 31 de este mes, yo incluso aspiraba a tener ya la vía abierta un poquito antes, pero créase que las dificultades son enormes, pero aspiramos que hasta esa fecha, yo creo que ya no más, pero se reaperture la vía, pero desde luego también vamos a tener embotellamientos porque vamos a utilizar un puente pues angosto, que es del puente Bailey. Yo recuerdo que el ministro anterior, el ministro Martínez, Gabriel Martínez, firmó un concurso, no me acuerdo con la empresa, para concesionar la vía. Desde Guayaquil a Machala iban a hacer una gran autopista de 6 carriles, etcétera, etcétera. ¿En qué quedó eso, ministro? Mire, son los contratos que tenemos que bregar para buscar recomponer, Byron. Ahí hay enormes problemas, hay un contrato firmado, hay adendas firmadas, hay contratos complementarios, como 5 o 6 instrumentos legales que hay que solucionar, y en eso estamos. Estamos contratando una auditoría internacional para que se verifique la legalidad de ese contrato y desde luego es importantísimo entregar los recursos que faltan o que el Estado adeuda al concesionario, al gestor, para que el proceso siga adelante. Esa es vía prioridad 1. Lamentablemente, y quiero sobre todo decirlo con frontalidad, hay una serie de dificultades que no permiten avanzar mucho más rápido de lo que queremos, pero este gobierno va a solucionar este tema tan álgido. Ministro, permítame concluir con esto porque tiene que ver mucho también con la infraestructura vial, y es que en la nueva ley de inversiones hay precisamente esas alianzas público-privadas o concesión, que es la figura que utilizan en la vía pública, en este caso en las carreteras. Al margen de que se apruebe o no en las modalidades que la Asamblea considere, ¿qué impacto va a tener en la obra pública vial, en el eje estatal que maneja su cartera, de aprobarse esa ley en los términos que el gobierno busca? Es fundamental, Byron, Verónica, es fundamental, ciudadanos, el poder permitir que inversionistas intervengan en el financiamiento de la red vial estatal. Usted sabe la situación económica del país. No tenemos los recursos como país para emprender con la reconstrucción total de la red vial estatal.
De tal manera que esta ley de inversiones, en lo que tiene que ver con las alianzas público-privadas, es de fundamental importancia. Tenemos ya procesos a punto de suscribirse. Tenemos el proceso, por ejemplo, de la Buena Fe Juján. Tenemos el proceso de la Tababela Cusubamba. Tenemos por lanzarse vías fundamentales como la Loja Catamayo, como la Quevedo Manta, de las que puedo mencionar, que están esperando justamente que se dé, aspiro y quizás con nuestra Asamblea Nacional podamos lograr que se apruebe la ley de inversiones y podamos lanzar estos procesos en el menor tiempo posible. El país tiene que desarrollarse. Los ciudadanos exigen inversión, exigen mejora en los servicios y para ello la ley de inversiones es de fundamental importancia. Ministro, muchas gracias. Gracias a usted, gracias Verónica. El titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera. Hacemos una pausa, amigos, y ya regresamos con más noticias. No se vayan. Seguimos informando, amigos televidentes, aquí en Noticias 7. Qué bueno que nos acompañe. Ahora le comentamos que un ecuatoriano fue arrestado en Honduras por la presunta violación a 2 mujeres en la Universidad Zamorano. El joven estudiante habría sido encontrado en delito flagrante. Conozcamos los detalles. El hecho habría ocurrido en el interior de la Universidad Agrícola Zamorano en Honduras el pasado sábado 19 de marzo, según detalla un comunicado del centro educativo. 2 jóvenes de 17 años, alumnas del primer semestre, denunciaron haber sido víctimas de violación. El responsable del hecho sería un joven ecuatoriano, quien fue puesto a órdenes de las autoridades. Juez ha dictado detención judicial y señaló la audiencia inicial para el próximo viernes 25 de marzo. El sospechoso fue detenido dentro del campus de manera flagrante, según detalló la policía, con la ayuda dada por parte de las autoridades. Zamorano no permite ningún tipo de agresión en contra de sus estudiantes, pero también respeta la presunción de inocencia. Por su parte, la Cancillería de Ecuador señaló que está pendiente del desarrollo del caso y reveló que además del acusado, las víctimas también son ecuatorianas. Lo ocurrido desató una ola de manifestaciones dentro de la universidad. Las estudiantes exigen a las autoridades académicas tomar acciones preventivas, pues manifestaron que no se trata de un hecho aislado. Mientras tanto, el joven ecuatoriano deberá continuar con el proceso legal. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 15 años, de acuerdo a lo establecido por el Código Penal vigente en Honduras. Carolina Basante, Noticias 7. Lamentable. Nos vamos a Ucrania. Una frase textual de muchos padres. Distraemos a los pequeños para que no vean los cadáveres. Es una frase categórica y dura de Mykola Ovchenko. Es director de la televisión local de ese país, que explica cómo sobrevivían en la ciudad en medio de los combates de bombardeos. Cuenta su evacuación por las calles llenas de muertos. Ya no hay muros en la casa. Las bombas han borrado prácticamente del mapa la ciudad de Mariupol. Es impactante la destrucción, aún lo es más el hecho de que alrededor de 300.000 personas sigan atrapadas en su interior, sin agua corriente, sin electricidad, sin apenas alimentos ni medicinas. Mykola Ovchenko dirigía la televisión de Mariupol. Él consiguió huir a Zaporizhia. La gente de mi edad apenas comía ni bebía, porque la comida y el agua se destinaban en primer lugar a los niños y los ancianos. Una familia fue evacuada de la orilla izquierda y llegó a nuestra casa, que está en el centro. En la orilla izquierda es donde han tenido lugar los combates más intensos desde el principio.
Esa familia se quedó en el sótano durante 5 días, sin poder salir porque los combates no cesaban. Estaba el marido, la mujer y un bebé de 6 meses, que sobrevivió porque la madre lo amamantaba y tenía leche. Mykola nos explica cómo fue su salida de Mariupol el pasado 15 de marzo. Ese día salieron de la ciudad unos 2.000 vehículos. En cada uno había al menos un niño. La gente llevaba lo más preciado, que no era ni siquiera su vida, sino la de sus hijos. Esos vehículos iban por las calles donde había cadáveres de civiles asesinados. La gente intentaba distraer a los niños como fuera. Mira el sol, mira papá y mamá, solo para que los niños no vieran los cadáveres. Las tropas rusas que rodean esta localidad a orillas del Mar de Azov han impedido la creación de corredores para la distribución de ayuda humanitaria. De los escenarios a las trincheras, literalmente, los componentes del grupo Antilia ayudan a defender Ucrania, convencidos de la victoria, unos en primera línea y otros organizando la logística. Solían cantar temas sobre la juventud, el amor y el desamor. Ahora los componentes del grupo Antitila ayudan a defender Ucrania. Nuestra participación en la guerra entre Rusia y Ucrania comenzó en 2014. En 2014 Rusia se anexionó Crimea y comenzó actividades delictivas en el Donbass. En ese momento terminamos nuestra gira y comenzamos a trabajar como voluntarios. З моменту завершення туру ми почали займатися волонтерською діяльністю. Reunieron chalecos, cascos y municiones y el 24 de febrero tomaron las armas. Nos unimos a la defensa de Kiev, el ejército ucraniano antes de la guerra. Somos padres, yo tengo 3 hijos, Taras tiene 3 hijos, Dima tiene un hijo. Y los primeros días de la guerra enviamos a nuestra familia fuera de Kiev por seguridad. Mientras Taras, Sergi y Dima están en primera línea, Dimitro y Mijail organizan la logística y los suministros. Organizamos todo lo que necesitan allí. Tenemos una cuenta bancaria donde reunimos dinero y compramos todo lo que se necesita para nuestros soldados, para nuestro ejército, defensa y guardia nacional. Walkie-talkies, cámaras termográficas, chalecos, cascos, un montón de cosas. En el videoclip de uno de los mayores éxitos de la banda, la canción Lego, aparece el entonces actor cómico Volodymyr Zelensky, un hombre al que han llegado a conocer y al que admiran. В принципі, що б було, якби позицію президента займав хтось інший з тих старих еліт. No sé qué nos hubiera pasado si otra persona estuviera en su posición, especialmente de la vieja élite que se acostumbró a una forma específica de gobernar Ucrania. Estamos orgullosos de nuestro presidente. Es una representación de nuestro espíritu nacional y libertad. Y está manifestando nuestra resistencia y es el líder de esa resistencia. Y ni por un segundo en las últimas semanas ha dudado de que Ucrania ganaría. Algo en lo que ellos también creen. Es imposible que pensemos que perderemos. Estamos listos para lo que sea. Ahora mismo se está formando una nueva Ucrania y la estamos construyendo nosotros. Historias de vida en medio de una guerra. Cambiamos de continente, venimos a América. Un tornado grande y extremadamente peligroso ha golpeado la zona de Nueva Orleans. Esto es al sur de los Estados Unidos. Al menos una persona ha muerto y más de 2 decenas han resultado heridas.
El sistema de tormentas que provocó 25 tornados en Texas la noche del lunes ha generado más tornados al avanzar hacia el este. Un tornado grande y extremadamente peligroso ha golpeado la zona de Nueva Orleans. Al menos una persona ha muerto y más de 2 docenas han resultado heridas. Mientras, las tormentas seguían su trayectoria destructiva hacia Luisiana y Mississippi. Hacemos una pausa, amigos televidentes, y ya regresamos con más noticias. No se vayan, esto es Noticias 7. Qué bueno que nos acompañe. Estamos a segundos de irnos. Recuerde que puede también estar junto a nosotros a través de las redes sociales, tanto en nuestra página de Facebook como de Instagram y de Twitter. En las cuentas que también puede usted seguirnos a través de Pública FM, en los 105.3 FM, en Cuenca 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Así es, efectivamente, muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado, y recuerden que tenemos una nueva reunión con ustedes, una nueva cita informativa aquí en Noticias 7 a las 19 horas en punto. Hasta entonces, que disfruten, feliz día. Buenos días.